Era una mañana como tantas en el tribunal del condado de Lancaster. Los rayos del sol se filtraban tímidamente por las ventanas, iluminando el mármol agrietado del suelo. Debería de haberse sentido majestuoso, imponente, pero el aire estaba cargado de algo más antiguo que el edificio mismo, el peso del juicio. La multitud se removía inquieta en los bancos de madera desgastada. Los abogados ajustaban sus corbatas. Los secretarios hacían clic con sus bolígrafos. Otro caso, otro acusado, otra historia que todos creían conocer de antemano. Y entonces entró él. Don Anselmo Vargas, de 79 años, caminaba con pasos lentos pero firmes. Su traje, modesto, de un gris suave, tenía los puños ligeramente deshilachados. Sus zapatos, pulidos pero marcados por años de caminos difíciles, contaban su propia historia. En la mano llevaba un sombrero fedora gastado, de esos que alguna vez hablaron de orgullo en las mañanas de domingo. Nadie se levantó al verlo entrar. Nadie detuvo sus murmullos. Para ellos, era solo un anciano aferrado a un lugar donde ya lo habían olvidado. Desde el estrado, el juez don Ricardo Salazar levantó la vista brevemente y esbozó una media sonrisa burlona. No vio a un hombre con una vida de servicio, una historia tejida con dignidad silenciosa. Vio lo que esperaba ver, un viejo cansado, un intruso derrotado que hacía perder el tiempo al tribunal. Caso número 582C, anunció el alguacil, su voz resonando contra las paredes de piedra. El estado de Georgia contra Anselmo Vargas. Cargo, ocupación ilegal de una propiedad condenada. Anselmo asintió con respeto y se dirigió a la mesa de la defensa. Solo. Sin abogado a su lado. Sin papeles que sostener. Sin familia en las gradas susurrando palabras de aliento. Solo un hombre y su serena determinación. El murmullo en la sala creció, teñido de esa compasión afilada que la gente usa cuando cree estar por encima de la persona que juzga. El juez Salazar se recostó, su toga doblándose como una armadura. Golpeó su pluma 1, 2 veces contra el estrado antes de hablar. Otro más, murmuró para sí mismo. Luego, más fuerte. Señor Vargas, supongo que sabe por qué está aquí. Anselmo levantó la mirada, sus ojos firmes, sus manos entrelazadas con suavidad frente a él. No había ira ni miedo. Solo una paciencia forjada en una vida de esperar a ser visto. Creo que sí, su señoría, respondió con calma. Salazar soltó una risa sin alegría. Ya veremos, dijo. La galería rió con él, un sonido vacío y frío. Ya habían escrito el final de la historia de Anselmo Vargas antes de que se presentara un solo hecho. Pero Anselmo no se inmutó, porque sabía algo que el resto de la sala ignoraba. La historia estaba lejos de terminar. Anselmo Vargas permanecía de pie en la mesa de la defensa, como si hubiera echado raíces en el suelo. Sereno, compuesto, inamovible. Sus manos reposaban suavemente una sobre la otra, sin puños cerrados, ni dedos inquietos que delataran nervios. Si la sala esperaba súplicas o indignación, se llevaría una decepción. El juez Salazar carraspeó, fingiendo revisar los papeles frente a él. Aunque en realidad no leía. No necesitaba hacerlo, su mente ya había decidido. Vamos a hacer esto rápido, dijo, dejando caer el expediente con un golpe seco. Lo encontraron invadiendo una propiedad condenada en la calle del Sauce. Los registros municipales confirman que la estructura estaba programada para ser demolida hace meses. Las palabras eran cortantes, diseñadas para aplastar cualquier excusa antes de que pudiera formarse. Dígame, señor Vargas, continuó el juez, entrelazando las manos. ¿Qué razón podría tener para estar allí? Anselmo alzó la cabeza lentamente. Su voz, cuando habló, era pausada y baja, pero resonó con una claridad que hizo que la gente se removiera en sus asientos. Estaba sentado en el porche, dijo simplemente. Eso es todo. El juez Salazar parpadeó, desconcertado por un instante ante la simplicidad de la respuesta. Se inclinó hacia adelante, su voz cargada de burla. ¿En el porche de una casa condenada? La nostalgia no la hace legal, señor Vargas.
Anselmo no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó hacia las ventanas polvorientas de la sala, donde la luz de la mañana pugnaba por entrar. Cuando volvió a hablar, sus palabras fueron casi un susurro, pero la sala guardó silencio para escucharlas. «Es el último lugar que me recuerda quién soy», dijo. «El último lugar donde sentí que pertenecía». La galería se inquietó. Algunos que antes habían reído ahora bajaron la mirada. El juez Salazar golpeó su pluma con más fuerza, disimulando su incomodidad con irritación. «Este tribunal no es un confesionario, señor Vargas. Es un lugar de leyes. Los sentimientos no tienen cabida aquí». Sin embargo, Anselmo permaneció inmóvil. Su silencio no suplicaba ni imploraba. Simplemente existía, una presencia demasiado sólida para ser movida por el sarcasmo. El juez se removió en su silla, perturbado por la falta de resistencia. «Le advirtieron que no volviera a esa propiedad, ¿verdad?», espetó. «Sí, su señoría», respondió Anselmo sin inmutarse. «Y aún así regresó». Anselmo asintió una vez. «Lo hice». El juez Salazar se recostó, la frustración filtrándose a través de su fachada pulida. «¿Por qué?». Anselmo inhaló suavemente, un suspiro tan leve que apenas movió el aire, pero que parecía anclarlo aún más al lugar donde estaba. «Porque la memoria», dijo con suavidad, «no es algo que se pueda desalojar». Las palabras flotaron en el silencio, más pesadas que cualquier grito. El juez Salazar soltó una risa despectiva, fingiendo que el peso de esas palabras no lo había tocado, que no sentía el cambio en la sala. Pero incluso la fiscal bajó su pluma, y el secretario detuvo su escritura a media frase. «Esto se trata de hechos», ladró el juez, «no de sentimientos». Anselmo no discutió ni se defendió. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto cansado que decía más que cualquier protesta. Resistirse habría sido fácil, enfurecerse, aún más. Pero Anselmo Vargas había vivido demasiado. Había visto demasiado para desperdiciar su dignidad en un tribunal que ya había decidido quién era. En cambio, eligió el silencio, ese que resuena más fuerte que cualquier grito. El juez Salazar, sintiendo que perdía el control de una batalla silenciosa, enderezó su toga y cerró el expediente con un golpe. «Muy bien», dijo. «Si no tiene nada más que decir en su defensa, procederemos a la sentencia». La atmósfera de la sala se tensó, cada respiración contenida, cada mirada dirigida hacia Anselmo. Pero él no se movió, no parpadeó, no se quebró, porque Anselmo Vargas sabía algo que el juez ignoraba. La dignidad no se otorga en tribunales como este. Se lleva en el silencio, con paciencia, con terquedad, sin pedir disculpas. El juez apoyó los codos en el estrado, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Su expresión no era de deliberación, sino de una decisión ya tomada. «El tribunal ha considerado los hechos», comenzó, su voz con el tono hueco y afilado de una sentencia ensayada. «Y está claro que el acusado invadió deliberadamente una propiedad condenada, en violación de órdenes establecidas». Anselmo permanecía inmóvil, su rostro indescifrable. Un rayo de sol, filtrado por las altas ventanas, iluminaba sus manos curtidas, entrelazadas pacientemente sobre la mesa. «Dada la previa citación del señor Vargas por una ofensa similar», continuó el juez, «y su desprecio deliberado por la ley, este tribunal considera necesario imponer una consecuencia que refleje la gravedad de su conducta repetida». Hizo una pausa, como esperando una reacción, una súplica, un colapso. Pero Anselmo no le dio nada. Los labios del juez se apretaron en una línea fina. Luego, con un gesto de finalidad, pronunció: «El acusado es sentenciado a 30 días en la cárcel del condado de Lancaster, con efecto inmediato». Las palabras cayeron como piedras pesadas en la sala. Hubo un suspiro audible desde la galería. Incluso la joven fiscal, que había abordado el caso con desapego rutinario, parpadeó sorprendida. Abrió la boca, tal vez para protestar, pero la cerró bajo el peso de la autoridad del juez. Anselmo inclinó la cabeza ligeramente, no en sumisión, sino en un reconocimiento silencioso, como si no esperara menos.
El juez se recostó, golpeando el mazo con un sonido de suficiencia. «Se levanta la sesión». El alguacil avanzó hacia Anselmo, las esposas colgando de una mano. Pero él no se inmutó, se levantó lentamente, recogiendo su sombrero con cuidado, como si se preparara para un paseo dominical en lugar de una marcha hacia el encierro. El silencio era asfixiante, no por miedo, sino por la vergüenza pesada que sigue cuando una sala llena de personas comprende que ha presenciado algo injusto y no ha dicho nada. El juez Salazar apiló sus papeles con brusquedad, ansioso por seguir adelante, por archivar el trabajo de la mañana bajo la etiqueta reconfortante de justicia cumplida. Pero no pudo ignorar el leve temblor en su mano al ajustar su toga, porque algo se sentía incompleto. Equivocado. Y no era por lo que Anselmo había dicho, sino por lo que no había dicho. Mientras Anselmo esperaba junto a la mesa de la defensa, levantó la mirada lentamente y encontró los ojos del juez Salazar. No lo fulminó ni suplicó. Simplemente lo miró, al hombre que lo había pesado, medido y descartado sin pensarlo 2 veces. En esa mirada no había odio, solo una profunda decepción que golpeó más hondo que cualquier maldición. El juez apartó la vista primero. El alguacil dio un paso adelante, dudando un instante más de lo que el protocolo exigía antes de alzar las esposas. «¿Alguna última palabra?», murmuró, casi con amabilidad. Anselmo sonrió débilmente, una sonrisa cansada pero sabia. «Aún no», dijo, y mientras el metal frío se cerraba alrededor de sus muñecas, Anselmo Vargas entendió, mejor que nadie en esa sala, que a veces el veredicto más verdadero no lo emite un juez. Lo entrega el tiempo. Y el tiempo, a diferencia de la ley, no olvida. La sala comenzó a agitarse con murmullos y conversaciones bajas. Los papeles crujían, las sillas raspaban el suelo. El alguacil dio un leve tirón al brazo de Anselmo, señalando que era hora de moverse, pero él no lo siguió de inmediato. En cambio, se volvió con calma hacia el estrado, su voz cortando el ruido con una firmeza gentil. «Su señoría», dijo, inclinando la cabeza con el respeto arraigado que no nacía del miedo, sino de la costumbre. «Antes de que me lleven, ¿puedo pedir una cosa?». El juez Salazar, ya ansioso por avanzar con el siguiente caso, apenas ocultó su impaciencia. «¿Y qué es eso, señor Vargas?», preguntó, su tono goteando con descendencia. «¿Una llamada telefónica?». Anselmo respondió con sencillez, sí. La petición, tan mundana y rutinaria, casi pareció divertir al juez. Soltó una risa seca. «¿Quiere llamar a alguien ahora?». «¿No es un poco tarde para eso?». Anselmo no reaccionó a la pulla. Permaneció de pie, esperando pacientemente, la imagen misma de la resolución tranquila. El juez agitó una mano con desdén. «Está bien, una llamada. 1 minuto, alguacil, dele su teléfono». El alguacil dudó un instante más de lo necesario. Luego sacó un teléfono maltrecho del departamento y se lo entregó. Anselmo lo tomó con cuidado, sosteniéndolo como si fuera algo valioso. Sus manos, marcadas por el tiempo pero fuertes, marcaron con certeza, sin lista de contactos, sin titubeos, solo números grabados en su memoria como una cicatriz. La atención de la sala, que momentos antes se había dispersado, comenzó a centrarse de nuevo. Había algo en la forma en que Anselmo estaba allí, en la solemnidad con la que hizo la llamada, que atrajo las miradas hacia él. Ring, ring, clic. Una conexión. Anselmo alzó el teléfono a su oído. Su voz tan baja que apenas movió el aire, pero resonó en cada rincón de la sala. «Es hora», dijo. «Tráiganlos». 4 palabras, ni más ni menos. Terminó la llamada sin otro sonido. Devolvió el teléfono con un asentimiento cortés y volvió a entrelazar las manos frente a su chaqueta con meticuloso cuidado. El alguacil lo miró un momento más de lo que el protocolo aconsejaba. Luego le indicó que avanzara hacia las puertas laterales. Pero la energía en la sala había cambiado. Fue sutil al principio. Un tensarse de hombros, un cambio en la respiración. Esa sensación en la nuca que advertía incluso a los observadores más distraídos que algo estaba ocurriendo. El juez Salazar lo sintió también,
aunque se esforzó por ignorarlo. Apiló el siguiente expediente con demasiada fuerza, los papeles desalineándose mientras murmuraba. Probablemente llamó por un aventón. Forzó una risa que solo él encontró graciosa. O tal vez para llorarle a alguien. No notó que el alguacil no rió. No vio a la fiscal mirando nerviosamente hacia las puertas de la sala. No reconoció cómo la galería se inclinaba ligeramente hacia adelante, preparándose inconscientemente para algo que no podían nombrar. Porque el juez Salazar aún creía que la historia había terminado, que el anciano sería llevado en silencio, procesado, olvidado. Pero Anselmo Vargas no había hecho esa llamada por desesperación, la hizo por certeza. Mientras lo escoltaban hacia la salida, con la espalda recta y el paso sin prisas, una sonrisa casi imperceptible tocó la comisura de su boca. No era una sonrisa de desafío, sino de saber, la clase de sonrisa que lleva a un hombre que entiende que los vientos ya están cambiando, aunque los que se sientan en lo alto de sus estrados estén demasiado ciegos para sentirlo. Y fuera de esas pesadas puertas del tribunal, el cambio ya estaba calzando sus botas. Venía. Estaba cerca, y llevaba el nombre de Anselmo Vargas en su aliento. La sala comenzaba a retomar su ritmo habitual. El siguiente expediente cayó con un golpe sobre el estrado del juez Salazar. Los murmullos regresaron. Los bolígrafos garabateaban notas a medias. Anselmo estaba casi en la puerta, guiado por el alguacil con pasos silenciosos y reacios. Su figura seguía erguida, inquebrantable, como si 30 días de confinamiento no fueran nada comparados con las décadas que ya había soportado. Entonces ocurrió. El sonido deliberado de tacones contra el mármol pulido resonó en el pasillo del tribunal. Clic, clic, clic. El ritmo era tan preciso, tan decidido, que cortó el ruido ambiental como un cuchillo. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron, incluso el alguacil pausó a mitad de un paso. Y entonces, las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron con una ráfaga repentina que pareció succionar el aire mismo de la habitación. En el umbral estaba una mujer, alta, serena, imponente. Su traje negro era impecable, cada línea cortada a la perfección, cada botón reluciendo bajo las luces del tribunal. Un maletín de cuero delgado colgaba de una mano. La otra descansaba con naturalidad a su lado, exudando control sin necesidad de palabras. Su nombre era la doctora Sofía Vargas, hija de Anselmo, pero mucho más que eso. Una erudita en derecho constitucional, una abogada de derechos civiles condecorada, una asesora de políticas cuyo nombre abría puertas en Washington y silenciaba bocas en salas de juntas corporativas. Y hoy estaba aquí, no como invitada, no como testigo, sino como un ajuste de cuentas. Detrás de ella ya entró un equipo. 3 abogados en trajes azul marino idénticos, cada uno cargando expedientes y computadoras portátiles. Su presencia recorrió la galería como una tormenta inminente. La sala se congeló. La pluma del juez Salazar quedó inmóvil en su mano. Su suficiencia titubeó por una fracción de segundo antes de que se recompusiera, enderezara su toga y se recostara en su silla. «Disculpe», llamó en voz alta, forzando un tono de autoridad que ya no dominaba por completo. «Este procedimiento ha concluido. Si no tiene asuntos oficiales, Sofía Vargas no rompió su paso. Caminó directamente por el pasillo central, cada paso medido, sin prisas, inevitable. La sala se abrió a su alrededor, como si las propias paredes entendieran que no era alguien a quien se pudiera detener. Llegó primero hasta su padre. Anselmo se volvió, y por un momento no hicieron falta palabras. Sofía posó su mano suavemente en su hombro, anclándolo, honrándolo. Luego alzó la mirada y encontró los ojos del juez Salazar. No había malicia ni rabia, solo una firmeza inquebrantable que hablaba más alto que cualquier mazo. «Su señoría», dijo, su voz resonando clara en el silencio atónito. «Antes de que continúe, hay documentos que debe ver». Alzó el maletín con una sola mano,
como si no pesara nada, pero todos en esa sala, incluido el hombre tras el estrado, sabían que cargaba el peso completo de la verdad. Y la verdad, una vez que cruza las puertas, no toca, entra, reclama, lo cambia todo. El juez Salazar se removió en su asiento, su postura rígida mientras Sofía Vargas se acercaba al estrado. Sin esperar permiso, ella colocó una carpeta gruesa sobre la madera pulida. El golpe resonó más fuerte que cualquier mazo. «Estos son documentos certificados», dijo Sofía, su voz firme. «Pertenecen a la propiedad y el estatus legal del inmueble en cuestión». Los dedos del juez dudaron sobre la carpeta. Alrededor de la sala, parecía que todos contenían el aliento. Espectadores, abogados, incluso secretarios se inclinaban hacia adelante, atraídos por una línea invisible que acababa de cruzarse. Lentamente, el juez abrió la carpeta. La primera página fue suficiente para tensar su mandíbula. Escrituras, títulos, registros históricos, confirmaciones legales, todo señalando una verdad irrefutable. La casa en la calle del Sauce, la que había acusado a Anselmo Vargas de ocupar ilegalmente, nunca había sido transferida completamente a la propiedad municipal. El título, atrapado en negligencias y descuidos burocráticos, aún pertenecía legalmente a Anselmo Vargas, y más aún, había registros de su servicio militar, certificaciones de ingeniería, premios por su contribución a infraestructuras críticas durante desastres nacionales. Anselmo Vargas no era solo un anciano cansado, era un pilar sobre el que alguna vez se había sostenido la propia ciudad. El rostro del juez Salazar palideció mientras pasaba página tras página. El peso de sus prejuicios derrumbándose más rápido de lo que podía procesar. Frente a él, Sofía permanecía inquebrantable, los brazos cruzados con calma sobre el pecho. A su lado, Anselmo seguía en silencio, las manos entrelazadas, portando la misma dignidad serena que había llevado toda la mañana. No hubo voces alzadas, ni acusaciones lanzadas, solo el lento y devastador desplegarse de la verdad. Una verdad que el juez se había negado a considerar. Una verdad que ahora exponía cada centímetro de su prejuicio ante una sala que alguna vez rió con él. Alrededor, la sala pasó del juicio a la vergüenza, de la certeza al remordimiento. El sistema no solo había fallado a Anselmo Vargas, había intentado borrarlo con la crueldad casual de quienes están demasiado ciegos para mirar dos veces. El juez Salazar carraspeó, el sonido frágil en el silencio pesado. Levantó la vista hacia Sofía, luego hacia Anselmo, y por primera vez esa mañana, su voz titubeó. «Nosotros. Tal vez necesitemos revisar este asunto», dijo en voz baja. Pero todos en esa sala ya lo sabían. El asunto ya había cambiado. Las paredes ya se habían agrietado, y nada podía contener la verdad. La sala ya no pertenecía al juez Salazar, pertenecía a la verdad. Sofía Vargas permanecía de pie, serena, sin dejar espacio para disculpas ni necesidad de permisos. Anselmo estaba a su lado. Su presencia calma pero imponente, su silencio ahora más fuerte que cualquier veredicto que pudiera pronunciarse. El juez Salazar buscó palabras, pero no encontró ninguna que pudiera reparar las grietas que se abrían bajo su autoridad. Con voz entrecortada, anunció: «A la luz de las nuevas pruebas presentadas, la sentencia contra el señor Vargas queda anulada. Todos los cargos son desestimados de inmediato». El mazo cayó con un golpe hueco. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. La vergüenza pesaba demasiado en el aire. El alguacil, que antes había avanzado para sujetar a Anselmo, ahora retrocedió respetuosamente, casi con timidez. Incluso la joven fiscal, pálida y con los labios apretados, bajó la mirada. Anselmo enderezó lentamente las muñecas, libre, su espíritu intacto. Se volvió hacia la galería, no para regodearse, sino para recordarles algo que casi habían olvidado. El respeto no lo otorgan las instituciones. Lo exige la presencia. Miró al juez Salazar una última vez, y esta vez fue el juez quien desvió la mirada. Sofía tocó suavemente el brazo de su padre. «Vámonos a casa», susurró. Mientras caminaban hacia las puertas,
Padre e hija, firmes y orgullosos, la sala permaneció inmóvil, como intentando capturar un momento que no se repetiría. Anselmo Vargas había entrado en esa sala como un hombre olvidado. Salió como un testimonio vivo de la dignidad. Y en el silencio que dejó atrás, el sistema se quedó frente al espejo que tanto había intentado evitar. La justicia no fue dictada desde el estrado ese día. Surgió desde el suelo con zapatos gastados y un traje curtido. Y venció. Fuera del tribunal el mundo había cambiado. El sol de la mañana brillaba más, el aire era más fresco, como si también hubiera estado esperando que algo se liberara. Los reporteros se agolpaban al pie de las escaleras de mármol, cámaras listas, micrófonos en alto. Pero Anselmo Vargas no corrió hacia la multitud ni buscó los reflectores. Se detuvo en lo alto de las escaleras, sombrero en mano, su hija a su lado. Un reportero gritó: «Señor Vargas, ¿tiene alguna declaración?». Anselmo pensó por un momento. Luego sonrió con suavidad. «Nunca busqué justicia», dijo. «Buscaba memoria». Las cámaras dispararon. Pero el verdadero peso de sus palabras caló más allá de los lentes. En los corazones de todos los que lo habían visto mantenerse firme, solo, y aún así permanecer inquebrantable. Colocó el sombrero fedora de nuevo en su cabeza, y con Sofía a su lado, bajó las escaleras. Cada paso lento, medido, como un hombre grabando su legado en la piedra bajo sus pies. No era un titular, no era un número de caso, no era un error que el sistema pudiera borrar. Era un recordatorio, ahora grabado en los cimientos de un lugar que alguna vez intentó olvidarlo. Mucho después de que los papeles se archivaran y los micrófonos se guardaran, una verdad perduraría. La dignidad no pide ser vista, se mantiene en pie, ya sea que el mundo mire o no. Y Anselmo Vargas se mantuvo, en silencio, en verdad, en victoria. Un legado no construido por el permiso del tribunal, sino por una vida que se negó, una y otra vez, a ser silenciada. La historia de Anselmo Vargas no es solo sobre un hombre o un tribunal, es sobre cada voz callada que se niega a ser ahogada, cada vida juzgada con demasiada prisa, cada legado casi olvidado. En un mundo que mide el valor en victorias ruidosas, Anselmo mostró que la verdadera fuerza está en mantenerse firme, incluso cuando nadie cree que importas, y cuando la dignidad camina pacientemente a través de las tormentas de la injusticia. Deja huellas que ningún mazo, ningún prejuicio, ningún sistema puede borrar. Recuerda su nombre, recuerda su silencio, porque al final lo cambió todo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.